Vamos ahora a la noticia judicial de los últimos días, al proceso que se le sigue a Alberto Fujimori. Hoy le fue re mal en el juicio a Fujimori. La sala que lo juzga le negó el uso de la laptop que solicitaba y luego tuvo que enfrentarse con el fiscal José Peláez y con los abogados de algunas de sus víctimas, Carlos Rivera y Ronald Gamarra. Entre los tres le desarmaron las mentiras. Pero a pesar de la documentación con la que fue contrastado, Fujimori insistió en que los crímenes de La Cantuta y Barros Altos fueron casos aislados durante su gobierno. Marcos Cifuentes estuvo en la audiencia de hoy. Hoy, el reo Fujimori rayó el disco. ¿Recuerda usted eso? No recuerdo, no conocía, no me había enterado, no lo conozco. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. ¿No recuerda? No recuerdo. ¿Recuerda usted? No lo conozco, no le puedo precisar, no recuerdo. Desconozco, bueno, no tengo conocimiento. El acusado súbitamente perdió la memoria. Acusado Fujimori, ¿usted tiene problemas de memoria? ¿Ha tenido siempre buena memoria? ¿Tiene problemas de memoria ahora? ¿Me permite ir y regresar, verdad? No era Superman. Tenía que estar por aquí y allá, no era Superman. La audiencia de hoy del mega juicio empezó mal para el acusado. La sala no aceptó su pedido de utilizar una laptop. La autorización que se reclama no es necesaria ni determinante para la preparación de la defensa en juicio. Sin su juguetito, Fujimori tuvo que enfrentar los cuestionarios de 3 personas distintas: el fiscal supremo José Peláez, acusado Fujimori, y los abogados de las víctimas Ronald Gamarra. La dinámica es la misma. Yo pregunto, usted responde. Y Carlos Rivera. Son preguntas y usted nos va a responder de manera muy concreta. El fiscal Peláez borró cualquier sinsabor de su anterior actuación, demostrando magistralmente que Fujimori mintió cuando dijo que no leía la revista Caretas. Usted aparece celebrando o asistiendo a la celebración del 45 aniversario de la revista Caretas. Hay una foto que se puede ver acá, saludando al director de la revista. ¿Usted la conoció esta edición, señor? No la he conocido, pero le debo decir, señor fiscal, que con el señor Sileri sí, de vez en cuando me encontraba. Incluso yo recuerdo haberlo conocido en una reunión antes de mi gobierno, con ocasión de alguna celebración, pero la verdad no leía Caretas. En la edición del 9 de noviembre de 1995, en la página 2, hay una fotografía donde usted aparece hojeando la edición de aniversario de la revista Caretas. ¿Usted la recuerda? No la recuerdo, pero posiblemente fue a pedido del fotógrafo. Correcto. Ante Peláez, el acusado negó haber ordenado los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Había una orden fiscal, lo he conocido aquí en los expedientes. Este mismo coronel dice que el señor Montesinos le dijo que era una orden suya. Desconozco totalmente, no hubo orden sobre el señor Dyer. Además, no daba órdenes de ese tipo de detención, no me competía. Luego vino el turno de Ronald Gamarra. El ex procurador quizás tuvo la mejor actuación hasta el momento. Para empezar, desarmó la defensa de Fujimori, según la cual el expresidente no daba órdenes, solo directivas. Pero usted dispuso, conforme le he leído. Bueno, literalmente puede ser disponer, pero sí vas a tomar en cuenta. Según el diccionario de la Real Academia Española, disponer es mandar lo que ha de hacerse. Bueno, eso es relativo. Yo no soy quien redacta, ¿no? Pero usted firma. Pero señor, firmaba así, puedo que es así. Si voy a darme cuenta, disponer, yo entiendo para mí, disponer, y entiendo bien el castellano aunque sea mi segunda lengua, pero sí vas a tomar en cuenta. Luego Gamarra desmontó otro argumento del acusado, que su gobierno se preocupaba por los derechos humanos. Si eso era cierto, entonces ¿por qué ninguna denuncia contra los militares encontraba culpables? ¿Recuerda usted que en 1992 se presentaron 286 denuncias de desaparición forzada de personas? No, 1992. No recuerdo, pero todo eso ocurría, pero estaba fuera de control del aparato del Estado. En el año
89 posiblemente era mucho más. Pero había toda una política para evitar todos estos delitos. Pero la diferencia, acusado Fujimori, para usar sus palabras, es que usted llevaba adelante una práctica de pacificación respetuosa de los derechos humanos. Es lo que nos ha dicho. Esa sería la diferencia con los gobiernos anteriores. Sin embargo, se seguían produciendo hechos de esta naturaleza que usted llama excesos, pero no había justicia, no había investigación seria y real. ¿Recuerda usted haber propuesto denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos? Recuerdo. Fue en el año 2000. ¿Y eso es propio de un hombre de derechos humanos? Fue un consenso en el gabinete. Le pregunto a usted, no a su gabinete. Usted se reclama un hombre de derechos humanos. ¿Puede un hombre de derechos humanos, sin faltar a sus principios, puede no contestarme, pretender denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, eso... ¿Contradicción en sus términos? No, es que yo pienso que en mi gobierno se trató, y claramente con esta directiva, defender los derechos humanos de los 25 millones de peruanos. En este punto, el terrible ataque de amnesia que sufrió hoy Fujimori llegó a su punto culminante. Gustavo Fujimori, ¿usted tiene problemas de memoria? ¿Ha tenido siempre buena memoria? ¿Tiene problemas de memoria ahora? Desesperado por el cinismo del acusado, el ex procurador leyó un párrafo del libro de un ex ministro fujimorista, en el que dejaba constancia de la buena memoria de Fujimori. Fujimori tenía una memoria prodigiosa para retener recuerdos de corto y mediano plazo. Fujimori era capaz de deslumbrar a sus interlocutores cuando se trataba de retrotraerse 1 o 2 décadas. Y no se olvide, ¿se escucha? Y no se olvide que yo tengo ya 69 años de edad. El otro abogado de las víctimas, Carlos Rivera, continuó demostrando que Cantuta y Barrios Altos no fueron 2 casos aislados, sino parte de una política. En el caso de la Universidad Nacional del Centro, en esos 4 años se producen aproximadamente, según los datos de la Comisión de la Verdad, cerca de 200 estudiantes desaparecidos y por lo menos un vicerrector administrativo de la Universidad Nacional del Centro. Yo le pregunto a Gustavo Fujimori, ¿eso es el cumplimiento de su directiva? Bueno, ahí precisamente, si eso se verifica, ahí ha habido transgresión a mis directivas. Pero en un comienzo esto era incontrolable. Pero le estoy dando datos de no 1 o 2 meses, le estoy dando datos de 4 años. Bueno, por eso repito, ha habido ahí transgresiones, pero no es parte de la política. En todo caso respondía a otra política entonces. Una sola política, que han habido, que hay transgresiones, que eso que se llaman excesos, abusos, no han habido. Y dígame, ¿no le parece demasiado parecido la desaparición de estudiantes y las ejecuciones de cerca de 200 estudiantes? Y como le digo, por lo menos un vicerrector académico de la Universidad del Centro, demasiado parecido a las acciones del destacamento Colina en el caso de la Cantuta? Señor, pero yo no tomo conocimiento de esos hechos, en absoluto. Es más, incluso dijo que se había enterado de que Gustavo Gorriti fue secuestrado luego de su liberación, cuando el periodista lo encaró en una conferencia de prensa. Recuerdo perfectamente y la incomodidad que me produce, ¿no?, que el periodista Gorriti estuviera ahí al frente. Es sorpresa. ¿Quién tomó la decisión de detener a Jorge El Castillo, que era diputado de la Nación en ese momento, intentar detener al señor Alan García, que era senador y expresidente de la República, a la secretaria del señor García, Mirta Kunza Arana, al dirigente del partido aprista, Agustín Mantilla, al general retirado de la policía, Fernando Reyes Roca, al señor Gorriti? ¿Quién toma esa decisión? Porque pareciera que hay ahí una dirección de carácter político, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente que había una direccionalidad política porque precisamente los políticos serían los afectados más directamente. Pero justamente... con el perdón. Sí, justamente el que dio golpe es usted. Usted tuvo que asumir las consecuencias de haber tomado esa decisión. Sí, eso fue una responsabilidad política grande. Pero por eso le pregunto, ¿no le importó la libertad de personas que permanecieron incomunicadas
algunas de ellas como Gustavo Gorriti en los sótanos del CIE, que usted dice que no conocer. No, es que no estoy enterado de la privación de libertad del señor Gorriti. Y así, entre la amnesia y la mitomanía, transcurrió la sesión de hoy. En Megajuicio continúa este viernes. Es evidente que el reo Fujimori cree que la estrategia de la mentira que ha puesto a su servicio su defensa le funcionará como le funcionó en el pasado la estrategia de los psicosociales. Pero para su mala suerte la historia no miente. Fujimori dice que él no dio nunca una orden y que nada tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad por los que se le acusa. Sin embargo, la verdad es otra. La verdad es que sí ordenó esos operativos y que para colmo no tuvo éxito. Al contrario, la estrategia del ojo por ojo les costó la vida a cientos de inocentes. Solo alimentó aún más la ira terrorista. Tarata, por ejemplo, fue la respuesta del terror comunista a la ejecución extrajudicial de varios de sus cabecillas que Fujimori había ordenado 2 meses y medio antes en el penal de Canto Grande.